Pues gracias por venir. La verdad es que estoy sorprendido de la cantidad de gente que hay y sobre todo al estar aquí en Gijón, que tiene esa larguísima y heroica trayectoria de lucha política, social y sindical contra las reconversiones industriales varias que ha habido, pero fundamentalmente contra este sistema al que llaman democracia, y muchos ya nos vamos dando cuenta de que no lo es, no ya en parte, sino ni por asomo, ¿no? He escrito este libro básicamente por insistencia de Manuel Fernández Cuesta, que es el editor jefe de Península, que es una editorial muy interesante en muchos aspectos porque edita muchos libros hablando de cualquier tema, pero desde una perspectiva de izquierdas, y eso fue fundamental a la hora de decidirme. Y es el resultado básicamente de una semana, de 5 días de conversaciones con el periodista Pascual Serrano. Me fui a su casa en... Pascual es uno de los fundadores de la página rebelión.org, y estuve en su casa de Albacete durante 5 días, y el libro es el resultado de la transcripción literal prácticamente de todo lo que hablamos durante esos 5 días, y como dice Candido, pues salieron un montón de temas. Yo sentía la necesidad de hablar también de cómo funciona el mundo que me rodea profesionalmente hablando, del cine, de la televisión y del teatro, y de todas las leyes que ha habido y que se han ido redactando presuntamente para la defensa de la propiedad intelectual, que es un término que yo a día de hoy todavía no acabo de comprender muy bien, y todo eso del canon digital, de la ley SINDE, y por supuesto la influencia de la Sociedad General de Autores y Editores, de la SGAE, del lobby que supone la Sociedad General de Autores, lobby de presión que ha ido presionando al gobierno del Partido Socialista para sacar adelante todas esas leyes, todos esos cánones, todas esas leyes injustas que nos tratan a los ciudadanos como presuntos delincuentes antes de que hayamos, por supuesto, cometido ningún delito, ¿no? Hablaba Cándido del Partido Socialista y de el perjuicio que ha causado a todos y a todas las ciudadanas de este país, no solo a los que les han votado y confiaron en ellos en su momento, y hablaba de los de La Ceja, ¿no? Pues esta gente de los de La Ceja, todos esos artistas, cantantes, actores, escritores, etcétera, etcétera, que apoyaron a Zapatero, fundamentalmente todos ellos miembros destacados de la Sociedad General de Autores, fueron los que presionaron al gobierno español, porque claro, el tema de La Ceja no era gratis, ¿no? Ni por un lado ni por el otro. Tú sales en un anuncio pidiendo el voto por José Luis Rodríguez Zapatero y tú estás dentro de las élites de la Sociedad General de Autores, evidentemente les vas a pedir algo a cambio por ese apoyo electoral que les dieron, y el resultado de todo eso es los beneficios y los privilegios de los que ha gozado la Sociedad General de Autores. La Sociedad General de Autores es una sociedad, valga la redundancia, que se creó a finales del siglo XIX, 1800 y pico, con el nombre de Sociedad General de Autores de España. Pues cuando llegó Teri Bautista a la dirección de la SGAE, la E de España la sustituyó por la E de Editores, que básicamente viene a suponer la E de Editores, o sea, la E de las multinacionales que controlan el negocio del entretenimiento, de la cultura, del disco, del cine, de la literatura, etcétera, 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 ¿no? Entonces pasó a ser una organización que presuntamente defendía los derechos de los autores a convertirse en una organización que defendía los derechos de las multinacionales y de ese 10% de afiliados de la SGAE que se llevan el 80% de la recaudación de la SGAE, ¿no? Entonces por ahí han metido muchísima mano durante todos estos años, algo de lo que hablo mucho en el libro, fundamentalmente en 3 aspectos: la ley SINDE, el canon digital y la persecución absolutamente fascistoide a los trabajadores del Top Manta, a los que se perseguía, a los que se les aplicaba un estado de terror continuo día tras día, y a los que, si se les detenía en la calle vendiendo 4 discos y 4 películas, se les han llegado a aplicar condenas de 2 o más años, o sea, 2 años y pico de cárcel por el simple hecho de vender 4 discos en la calle, ¿no? Que en realidad causaba un perjuicio prácticamente cero a los autores y a los dueños de la propiedad intelectual. Pero gracias a la presión de la SGAE, unos hombres y mujeres que simplemente que eran perseguidos por la policía, a los que por supuesto se les robaba toda la mercancía que llevaban encima, mercancía por la que habían pagado religiosamente antes de ponerla a la venta,
por la presión de la SGAE de Teddy Bautista y sus amiguetes, consiguieron nada más y nada menos que modificar un artículo del Código Penal para aplicarles penas de cárcel a esta gente. Otra de las consecuencias de la presión de la Sociedad General de Autores y de los de la CEJA fue el establecimiento del canon digital, que, como decía antes, nos convierte a todos los ciudadanos y todas las ciudadanas en presuntos delincuentes, porque quizás al comprar un disco virgen o una fotocopiadora o una cámara de fotos o una cámara de vídeo o un paquete de folios, cualquier cosa prácticamente que podamos comprar de tecnología en estos días, se le aplica un canon. No vaya a ser que en vez de hacerle fotos en la comunión de nuestros hijos, bueno, aquí creo que no muchos harán la comunión, afortunadamente, cumpleaños, digamos cumpleaños, bodas civiles y ya, ¿no? Porque ya, pues por si acaso se nos ocurre grabar una canción de Alejandro Sanz, que el pobre lo está pasando muy mal económicamente, pues vamos a aplicar un canon digital que nos convierta a todos en presuntos delincuentes y, de paso, la Sociedad General de Autores, porque esto es un hecho bastante inaudito, ¿no? O sea, la Sociedad General de Autores presiona al gobierno para que implante el canon digital, el gobierno recauda con el dinero de todos nosotros y nosotras ese dinero del canon digital y se lo desvía directamente a la Sociedad General de Autores sin poner sus manos encima ni ejercer ningún control de ningún tipo sobre a dónde va ese dinero. Bueno, pues ahora parece ser, según dicen los jueces, que ese dinero se lo estaban quedando el señor Bautista y compañía para sus propios bolsillos, ¿no? Esa es la defensa que hacen de la propiedad intelectual y de los derechos de autor. Y la tercera cosa ha sido la ley Sinde, que es algo muy curioso, ¿no? Voy a buscar aquí porque siempre se me olvida el nombre. La ley Sinde es una ley que intentaron las multinacionales del entretenimiento implantar en los Estados Unidos de América, pero no lo consiguieron porque el Congreso norteamericano se lo echó para atrás, ¿no? Entonces, dos asociaciones norteamericanas, que ahora encontraré los nombres por aquí, decidieron que, bueno, ya que no podían implantarlo en su país, iban a echar una miradita a ver qué países de alrededor, quiénes eran los súbditos que estarían dispuestos a aplicar esa ley y en qué estados, ¿no? Por supuesto miraron a España y por supuesto encontraron a esas gentes del Partido Socialista Obrero Español dispuestísimos a ponerse a la orden de los Estados Unidos de América en muchos temas, pero en este en concreto, y coger esa ley prácticamente copiada de allí, darle un par de cambios para ajustarla a la situación de nuestro país y aplicarla, eso que se denominó la ley Sinde, ¿no? Que no es nada más y nada menos que una ley redactada para beneficiar a los grandes multinacionales del disco, de la música, etcétera, etcétera. Bueno, son dos asociaciones que son algo así como la Asociación Norteamericana de los Intereses, Asociación por los Intereses Comerciales de los Estados Unidos de América, y la Asociación Internacional, Oficina para la Defensa de los Intereses Comerciales de Estados Unidos, y la Alianza Internacional de la Propiedad Intelectual. Los dueños de estas alianzas, de estas asociaciones, son los dueños de Sony Pictures, de Metro-Goldwyn-Mayer, de DreamWorks, en fin, de NBC, de ABC, de todas las grandes cadenas de televisión, que pretenden continuar recaudando dinero porque ven que su negocio se va a la mierda, ¿no? Nos han asustado mucho diciéndonos que la cultura se muere. Precisamente estos que están haciendo recortes brutales a la cultura en todo el Estado nos dicen que la música se muere, que el arte se muere si no aplicamos todas estas leyes, todos estos cánones para evitarlo. Nunca, jamás en la historia de la humanidad la música, por ejemplo, ha tenido un recorrido tan largo como lo tiene en estos días, ¿no? Cualquiera que tenga amigos o amigas o tengan grupos de música saben que ahora mismo podemos, y eso es lo que les duele porque están perdiendo el negocio, podemos grabar un disco en casa, editarlo, sonorizarlo, mezclarlo y ponerlo a la venta en internet sin la necesidad de intermediarios. Es básicamente lo que ocurre con un tomate, ¿no? El agricultor se lleva un 5% de la venta final de ese tomate. Pues con los músicos ocurría exactamente lo mismo. Sin embargo, nunca hemos visto, yo por lo menos nunca he visto a los grandes popes de la música española protestar contra las multinacionales que les daban a ellos el 3, el 4, el 5 o el 6% de la venta de un disco que ellos habían compuesto, editado, grabado y tocado, etcétera, etcétera, ¿no? Sin embargo, en vez de protestar contra las grandes multinacionales,
se ponen todos a una a luchar contra los manteros, por ejemplo. A ver. Bueno, hablo mucho en el libro también porque creo que era mi obligación, porque como sabéis, después del año 2003, cuando el mundo del cine, en su gran mayoría, diríamos en un 95%, se posicionó en contra de la guerra de Irak, de la guerra criminal contra el pueblo de Irak, a partir de ese momento empezó una ofensiva brutal por parte de los medios de comunicación de la derecha, de la extrema derecha y de los medios de comunicación presuntamente progresistas, como El País, por ejemplo, contra las mujeres y los hombres que hacíamos cine en este país, ¿no? Una ofensiva en la que se nos tachaba de titiriteros, y por cierto a mucha honra, porque sí somos titiriteros, algunos, apesebrados, subvencionados, los de la ceja, etcétera, 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 ¿no? Intentando hacer una campaña de desprestigio que en gran medida obtuvieron bastante éxito para conseguir que la gente no fuera a ver cine producido en este país. Con lo cual yo sentí como una obligación defender a las personas que hacemos cine, porque evidentemente cuando alguien oye hablar del cine o habla de cine con sus compañeros o compañeras, lo primero que se le viene a la mente, como es lógico, es Javier Bardem, Penélope Cruz, yo mismo, un grupito muy reducido y muy privilegiado de actores y actrices que hemos tenido la suerte y la fortuna de poder trabajar y vivir y muy bien de nuestro trabajo durante muchos años. Y quería haceros ver a vosotros y a vosotras y al público en general que eso no es así, que eso son una pequeñísima minoría, que la gran mayoría de las personas que hacen cine en este país están sufriendo las mismas condiciones laborales que se sufren en el metal, en la siderurgia, en la pesca, en los maestros, en la educación, en cualquier lugar que podáis. Los periodistas, por ejemplo, y que sufrimos o sufren las mismas recortes sociales laborales, los mismos horarios brutales, los mismos sueldos cada vez más a la baja, y cómo son las grandes productoras que actúan como grandes empresarios, que en muchas ocasiones actúan no ya a favor de crear un hecho cultural, como puede ser el cine, en contadas ocasiones, eso sí, pero como simplemente el único objetivo de estas personas, como de cualquier otro empresario, es ganar mucho dinero. Y para ganar mucho dinero, todos sabemos, y hacerse rico y multimillonario, todos sabemos que, excepto con clarísimas excepciones, hay que explotar al trabajador que te está haciendo multimillonario. Y de alguna manera una defensa clara de todas las personas que hacemos, o de muchas de las personas que hacemos el cine, la televisión y el teatro en este país.